Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un pequeño repaso del curso de Ciencias Sociales. Así que les voy a pedir, chicos, que tomen su cuaderno, tomen su libro y que podamos hacer una pequeña gráfica sobre el resumen y el repaso que vamos a ver el día de hoy sobre los temas que vimos con anterioridad. Empezar con la Edad Media. En la Edad Media se llevó a cabo en Europa durante los siglos V y XV. En ella podemos ver la Alta Edad Media, que fue en los siglos V y X, donde transcurrió la transición del mundo antiguo al mundo feudal. Luego tenemos la Plena Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, en el cual tuvo mayor efecto el feudalismo, y la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV. En él podemos encontrar la peste negra y la crisis económica entre guerras. Ahí tenemos un pequeño dibujito sobre Europa, ¿verdad? En esta parte del mundo fue que se vivió la Edad Media. Luego llegamos al Renacimiento. El Renacimiento se buscaba desarrollar las ciencias y las artes. Esto surgió en Italia a finales del siglo XIV y fue expandiéndose en el mundo hasta el siglo XVI. Entre los personajes icónicos tenemos a Leonardo da Vinci, que no solo fue un artista el que creó la Mona Lisa, sino que también fue un científico. Al igual tenemos a Isaac Newton, que fue un gran físico de esa época. Durante esta época también se llevó a cabo lo que es la Reforma y la Contrarreforma. Tras los abusos de la Iglesia Católica por medio de la Inquisición, el monje alemán Martín Lutero crea una revolución publicando sus 99 tesis, donde criticaba la corrupción y el abuso de parte de Roma. En la Contrarreforma, el Papa Paulo III intenta solucionar esta situación, pero ya estaba establecido una división entre el pueblo católico y el pueblo protestante. Aquí podemos ver una imagen de Martín Lutero. Luego, la historia salta hacia otra gran década, que fue la del humanismo. En el humanismo vemos varios aspectos. Ellos estaban, al igual que en el Renacimiento, estaban inspirados en la ciencia y la naturaleza. Esto también sucedió en Italia durante el siglo XIV, trayendo la cultura de la lectura a las personas que quisieran tener acceso por medio de la imprenta. Los personajes icónicos, entre ellos tenemos a Dante Alighieri, que fue el creador de la Divina Comedia. Luego tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surgió a finales del siglo XVIII. El pueblo francés estaba cansado de las injusticias de parte de la nobleza y del alto clero y de la crisis económica y agrícola que se vivía en ese tiempo. El pueblo francés toma la cárcel de Bastilla, liberando a los presos políticos, comenzando una revolución, dando inicio a una edad contemporánea, derrotando la monarquía y colocando los tres poderes constitucionales: el poder legislativo, ejecutivo y judicial, llamando al gobierno Convención Nacional. Luego tenemos el Imperio Napoleónico. Durante el Imperio Napoleónico, Napoleón, este personaje que vemos acá, fue un destacado militar. Durante la Revolución Francesa tomó el poder por medio de un golpe de Estado
El gran ingenio del militar de Napoleón le ayudó a la derrota de ejércitos enemigos y a expandir dominios franceses. En 1812 invadió Rusia, pero fue vencido cerca de Moscú. Entonces, en Europa se unió para luchar contra él y fue derrotado en 1813. Lo exiliaron de la isla de Elba, de donde se escapó, y regresó a Francia. Atacó a Bélgica, pero fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Fue derrotado en Santa Helena, la isla lejana al sur del Atlántico, donde murió en 1821. Luego viene lo que es la primera y la segunda revolución industrial. En esta revolución se basa en los cambios en el sistema de la producción, la organización del trabajo y la vida de las personas a partir de la década de 1840. El aspecto que más se destacó fue en el transporte y las comunicaciones. La segunda revolución industrial se considera una fase de la primera, ya que se favorecen y perfeccionan las tecnologías de la etapa anterior. Duró de 1850 a 1870. Se invirtió en nuevos sectores como la industria sudorérgica. Aquí tenemos entonces cómo crearon máquinas, ¿verdad?, que ayudaban al transporte y a que fuera más ágil las cosas si tenían que llevarlo de un lado para otro. Luego, más adelante en nuestra historia, llegamos a lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y los Países Bajos y Bélgica establecieron sus colonias en territorios extranjeros que eran estratégicos en área militar y comercial. Con la apropiación de las colonias surgió el interés del poder. Diversas naciones se aliaron para frenar las invasiones enemigas. En respuesta, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia en 1914. Rusia apoyó a los serbios. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia en apoyo de Austria. Inglaterra declaró la guerra a Alemania, convirtiéndose todo esto en un conflicto local en el área de Europa. Como consecuencia, Francia, Inglaterra y Rusia se unificaron en el Triple Entente. En Alemania y Austria-Hungría fueron llamados los imperios centrales. Ambos grupos se enfrentaron y dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, Japón, Alemania e Italia se caracterizaron por tener gobiernos fascistas, militaristas y nacionalistas. Cuando en 1939 Hitler invadió Polonia, le declararon la guerra a Gran Bretaña y Francia. En agosto, lanzó bombas atómicas sobre la ciudad japonesa, Estados Unidos, en la ciudad japonesa Hiroshima y Nagasaki. Esto le dio la victoria a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver una pequeña imagen de la Primera Guerra Mundial y los años en los cuales estuvo activa, tanto como la bomba atómica que le dio la victoria a Estados Unidos. Y aquí tenemos un pequeño, con una bandera, un ejército con una bandera, que eran los nazis, se les llamaba en esa época, y eran quienes apoyaban a Alemania. Y luego llegamos a la Guerra Fría. La Guerra Fría se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría inicia como un choque entre dos potencias mundiales, las cuales eran Estados Unidos y la Unión Soviética, o en las siglas URSS. El capitalista por Estados Unidos era un sistema de ordenamiento de donde las clases favorecidas o clases altas controlaban
los medios de producción y acumulaban las riquezas monetarias para reinvertir en diversas maneras. Mientras que el socialismo, por la Unión Soviética, ejercía un control en los medios de producción, entregando buena parte a los propios trabajadores para que el reparto de la riqueza sea equitativo y no se produzca una explotación. En 1991 el sistema comunista se desintegró y la Unión Soviética desapareció y se separaron varias repúblicas que conformaban para reinvertirse en países independientes. El más grande fue la Federación Rusa. Otras naciones fueron Ucrania, Lituania, Estonia y Uzbekistán. Bueno chicos, este fue un pequeño resumen de los temas que hemos estado viendo durante la segunda unidad. Cualquier duda chicos, con mucho gusto les puedo estar contestando los correos electrónicos, resolviendo las dudas que ustedes tengan. Comencemos, mis amores, desde ya a estudiar para poder contestar de la mejor manera nuestros exámenes, nuestros proyectos finales de unidad. Los quiero mucho chicos y nos miramos en la próxima clase.